Hoy vamos a ver cómo implementar la XOR de 3 entradas con Arduino, pero sin utilizar en sí esta puerta física, sino que vamos a simular su función mediante código. Pues a ver, primero tendremos que repasar la tabla de verdad de la XOR de 3 entradas. Recordemos que la XOR nos devuelve una salida 1 cuando el número de entradas con un 1 es impar, lo cual serían estos 4 casos de aquí. Ahora bien, a partir de la tabla de verdad podemos hallar la función lógica de la XOR en su forma canónica. Podemos hacerlo con minterms o con maxterms. Como ya hemos seleccionado las salidas que tienen un 1, vamos a hacerlo con minterms. Y entonces llegaríamos a la siguiente expresión. Ahora, vamos a transformarla un poco, sacando factor común a C entre estos dos términos y a C negado entre estos dos términos. De tal manera que llegamos a lo siguiente. Pues esta expresión de aquí ya va a ser la función lógica de la XOR de 3 entradas. Y en ella nos vamos a basar para hacer nuestro código que simule el funcionamiento de la XOR. Vale, pasamos ahora al montaje esquemático. En primer lugar vamos a suponer que sí que tenemos la puerta XOR. Entonces, ¿qué necesitamos? En primer lugar, 3 interruptores para poder tener nuestras 3 entradas A, B y C. ¿Cómo funcionaría esto? Pues bien, ahora mismo vemos que el interruptor A está abriendo el circuito. Por lo tanto, el voltaje en este punto de aquí, a donde va conectada la entrada, sería un 0 voltios. Y este es el mismo voltaje que cae en la resistencia. Sin embargo, si accionamos este interruptor, vemos que ya se cierra el circuito, así que en este punto de aquí caen 5 voltios, que es el mismo voltaje que cae en esta resistencia, porque no tenemos más receptores, cae todo voltaje ahí. Entonces, cuando el interruptor está abierto, esto se corresponde con el 0 lógico, y cuando está cerrado se corresponde con el 1 lógico. Lo mismo ocurriría con los otros dos interruptores. Pues bien, ahora simplemente deberíamos conectar las 3 entradas de la XOR a estos 3 puntos. Y luego la XOR ya se va a encargar de realizar la siguiente operación. A, OR exclusiva B, OR exclusiva C. Esta operación nos devuelve una cierta salida y como vemos la salida de la XOR está conectada al ánodo de un LED y el cátodo del LED a un terminal de la resistencia, porque esta es su resistencia limitadora. Y el otro terminal de la resistencia pues ya iría a masa. Entonces aquí, ¿qué ocurre? Si la salida es un 0, quiere decir que el LED no se va a encender porque no hay voltaje. Pero sin embargo, si la salida es un 1, en toda esta rama ya van a caer 5 voltios. Así que el LED se puede encender. Pero como ya habíamos dicho al principio, realmente no vamos a utilizar esta XOR, no vamos a utilizar la puerta física. Tenemos que simular su función con código. Nos centraremos más en el código, más adelante, pero ahora vamos adelantando que aquí es donde hemos incluido la función de la XOR. Pues bien, simplemente tenemos que escribir con código la función lógica de la XOR que habíamos obtenido al principio del vídeo. Es esta de aquí. Entonces aquí hay que tener en cuenta que la operación AND en Arduino equivale a estos dos ampersand, luego la OR son estas dos barras y la NOT es el signo de exclamación. Vale, pero ahora sigamos analizando esto. ¿Cómo podemos saber cuál es el valor que adopta cada una de las entradas si no tenemos puerta XOR? Pues tenemos que conectar cada uno de estos 3 puntos que habíamos dicho antes a un pin, y ese pin lo vamos a inicializar del tipo input, de entrada. Aquí lo vemos. Con pin mode vamos a inicializar nuestros 3 pines, 1, 2 y 3, del tipo input. Y lo hacemos así porque lo que queremos hacer después sobre ellos es leer el voltaje que tienen. Así conoceremos si nuestra entrada A, B o C es un 0 o un 1. Y es lo que tenemos aquí, la función digitalRead lo que nos sirve es para leer el voltaje de un cierto pin. Entonces, de esta manera ya conocemos cuál es el valor de cada una de nuestras entradas. Y esas entradas son las que le pasamos a esta función que habíamos escrito antes, la función lógica de la XOR. Luego, esta función nos devuelve una cierta salida, un 0 o un 1. Y ese 0 o 1 lo vamos a almacenar
en esta variable S. Pero ahora, ¿qué hacemos con ese valor? Necesitamos un nuevo pin. Ese pin lo tenemos por aquí inicializado, es el 4, y lo vamos a poner del tipo output. Queremos que sea un pin de salida, porque sobre él vamos a hacer la operación, ¿sí? Digital write, que sirve para escribir voltaje sobre un pin. Porque, ¿qué voltaje le queremos escribir al pin 4? Pues lo que haya en S, esa variable de salida. Si la salida es un 1, queremos que en el pin 4 haya 5 voltios. Si la salida es un 0, queremos que en el pin 4 haya 0 voltios. Vale, pues ahora ya sí podemos pasar al montaje real. Vale, vemos que aquí lo primero que hemos hecho es alimentar esta protoboard. Entonces, este cable va a ir al pin de 5 voltios y este de aquí al de GND, a masa. Ahora, de la línea de 5 voltios tiramos 3 cables. Cada uno de esos cables va a ir al contacto común de estos conmutadores, porque en vez de interruptores estamos usando conmutadores, que tienen 3 contactos. Este es el común, el del medio, luego este va a ser el 1 y este va a ser el 2. Así. Ahora, como vemos, la patilla del 1 la hemos dejado libre, no está conectada a nada. Y la del 2 ya sí que iría a nuestro circuito. En concreto iría a una resistencia, como vemos aquí, al punto común al que están conectadas la resistencia y el pin correspondiente. En eso nos centraremos más tarde. La cuestión es, ¿qué conseguimos con este conmutador? Pues que si lo colocamos en la posición 1, esto equivale al 0 lógico, porque estamos abriendo el circuito que nos interesa. Pero si lo conectamos en la otra posición, obtenemos el 1 lógico, porque ahora el circuito está cerrado. Pues bien, como ya habíamos dicho, ahora lo que hay que hacer es conectar la patilla del 2 a ese punto común al que se conectan la resistencia, que a su vez va a masa, y también el pin correspondiente de entrada, que en este caso, como estamos con el conmutador 1, va a ser el 1. Lo mismo ocurriría con el conmutador 2 y el 3, que irían respectivamente al pin 2 y al 3. Vale, ahora ya tenemos nuestros 3 pines de entrada conectados y ya van a tener un cierto valor de entrada, un 0 o un 1. Entonces ahora con estas 3 entradas tenemos que realizar por código la operación XOR. Eso nos va a devolver una cierta salida, un 0 o un 1. Y entonces ese valor de S, la variable que recogía la salida, es la que la que se va a escribir sobre este pin 4. Recordemos, si S era 1, este pin 4 va a tener 5 voltios, porque así se lo hemos indicado con la función digital write. Y si la salida es un 0, pues va a haber 0 voltios. ¿Y ahora qué nos queda? Pues que ese pin 4 esté conectado al ánodo del LED, y luego el cátodo del LED iría a un terminal de la resistencia limitadora y el otro terminal a masa. Y así el LED se va a encender cuando la salida sea 1 y no se va a encender cuando la salida sea 0. Vale, aquí tenemos otro circuito esquemático que nos genera Arduino. Pues bien, viene a ser lo mismo. Por aquí tenemos nuestro pin de 5 voltios. Entonces, ahora de la línea de 5 voltios vamos a tomar 3 cables que vayan a los contactos comunes de los 3 conmutadores. Luego, la patilla número 1 de los 3 conmutadores la dejamos libre. Esta posición va a ser la del 0. Y la segunda es la que iría conectada al circuito en sí. Esto equivaldría a la posición de 1. Ahora, centrémonos por ejemplo en este conmutador. Vemos que la patilla 2 va conectada a ese punto en común al que se conectan la resistencia 1, que vendría por aquí, y también el pin de entrada 1, que se representa como TX. Lo mismo ocurriría para el conmutador 2 y el 3. Este sería nuestro punto común al que se conectan la resistencia 2 y el pin 2, y este es el punto común al que se conectan la resistencia 3 y el pin 3. Luego, vemos que también tenemos un cable que parte del pin 4 al que se conectaría el ánodo del LED, como vemos por aquí. Y luego el LED ya haría la resistencia limitadora y la resistencia a masa. Bueno, pues este sería el código que ya lo hemos visto.
Y lo último que nos queda es ver el funcionamiento de este montaje. Vale, ahora mismo estamos en la posición 0, 0, 0. Estas son nuestras entradas. Y nos devuelve un 0. El siguiente caso sería 0, 0, 1. Nos devuelve un 1. Luego 0, 1, 0, 1. 0, 1, 1, 0. 1, 0, 0, 1. 1, 0, 1. Nos devuelve un 0. 1, 1, 0 es 0 y 1, 1, 1 nos devuelve un 1.